Gracias le damos al Señor Jesucristo de Nazaret en esta hora que nos ha bendecido grande y ricamente por estar aquí. Mira, en esta hora queremos llevar la palabra de Dios tan preciosa, tan maravillosa. La palabra de Dios es agua que limpia la palabra de Dios. La palabra de Dios en Juan 14:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esta agua que usted ve aquí da sed. Me la tomo y me vuelve a dar sed. Pero el agua que el Señor Jesucristo está dando, dice, no tendrá sed jamás. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna, dice el Señor Jesucristo de Nazaret. Mire, Juan 7:38. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa eso? Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Ríos de agua viva que corren como un chorro, como un torrente adentro de su ser, adentro de su alma. Ese es el agua viva, ese es el agua verdadera que el Señor Jesucristo está dando para todo aquel que cree. Mire, si la tierra es así, si aquí en la tierra las cosas son bonitas, ¿cómo será en el reino de los cielos? En el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén, es la gran ciudad que dice que va a bajar desde el cielo como una esposa para su esposo. Entonces, en la nueva Jerusalén son calles de oro y el mar de cristal. Calles de oro y el mar de cristal. Entonces, ahí está la palabra de Dios para que usted sea lleno del Espíritu Santo, para que usted sea bautizado. El agua en la palabra de Dios representa la limpieza, representa la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que puede limpiarme. La palabra de Dios es la única que puede limpiarme de mis pecados, de mis ofensas con el Señor Jesucristo de Nazaret. Y entonces usted se arrepiente, van a ser limpiados sus pecados. Y cuando sean limpiados sus pecados, entonces de su ser correrán ríos de agua viva, porque la Biblia dice, está en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces los que crucificaron al Señor Jesucristo, los judíos y todos, se compungieron de corazón y dijeron a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y ellos dijeron, arrepiéntate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. O sea, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Entonces ahí está para que usted se arrepienta. Ahí está el agua viva, el agua que va a correr adentro de su ser cuando usted sea bautizado, cuando usted se arrepiente y sea bautizado en las aguas. Hechos 10:47. Hechos 10:47, mire, Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y mire, por allá llegó un principal llamado Nicodemo y dice que visitó al Señor Jesucristo de noche. Y cuando lo visitó, ¿por qué lo visitó de noche? Porque era un principal, creía en el Señor Jesucristo, pero tenía miedo de que lo sacaran del concilio por andar buscando al Señor Jesucristo. Por eso fue y lo fue a buscar de noche. Y el Señor Jesucristo le dijo, mira Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, pero ¿cómo se puede meter a alguien otra vez en el estómago de su madre? Y el Señor Jesucristo dijo, tienes que nacer de agua y de espíritu. Pero el Señor Jesucristo lo que le dijo también fue, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, que así como estaba Nicodemo, así están los maestros en este tiempo. No tienen entendimiento, no tienen conocimiento, no tienen revelación, solo tienen su iglesia por tener las almas, porque les den el diezmo, porque les den la ofrenda, pero no se interesan realmente cómo las almas están recibiendo la verdadera palabra de Dios y a dónde van a llegar las almas el día que se mueran, porque el pastor les enseñó lo que no eran. Yo tengo que agarrar la enseñanza del maestro. El maestro es el Señor Jesucristo de Nazaret poderoso, que hizo el cielo, la tierra, el mar y las estrellas, y Él es el maestro, Él es el que
le enseña a uno y Él no miente porque Él es la verdad. Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Mira, ¿acaso puede impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Mire, ellos, los apóstoles, bautizaban en el nombre de Jesucristo. Ningún apóstol en la historia de la Biblia bautizó en el nombre de Jesús. Pero hermano, ahí en el libro de los Hechos, ahí dice Jesús y dice Jesucristo, claro. Pero usted ya sabe que a Jesús Dios lo hizo Señor y Cristo. ¿Me entiende? La palabra es revelada para los que tienen que ser revelados. Entonces ahí vea usted cómo la palabra de Dios no pueden los maestros bíblicos decir que sus métodos sirven. Mire, en la iglesia, en el instituto bíblico hay muchos métodos para estudiar la palabra, pero ninguno sirve. Yo ya pasé por ellos, por eso yo le digo, ninguno sirve porque ellos quedan iguales. Porque mire, bautizan en el nombre de tres, en tres personas bautizan, entonces no funciona, los métodos no funcionan. El método de Dios es un varón que el Señor Jesucristo escogió y lo va a levantar, lo llena de su Espíritu Santo y le da la palabra revelada y es guiado por el Espíritu Santo. Los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Nosotros hacemos lo que el Espíritu Santo dice. Yo no hago lo que a mí se me da la gana. Yo predico y si Él me dice ve aquí, voy allá. Si me dice ya no predique, ya no predique. Si me dice predique de noche, predico de noche. Si me dice predique solo de mañana, solo de mañana. Si me dice haz un video, hago un video. Si me dice haz 20 videos, hago 20 videos. Los verdaderos hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mire lo que dice Juan 1:23, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, Él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu permanece sobre él. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Está hablando Juan el Bautista. Juan el Bautista era el primo del Señor Jesucristo y él fue el que abrió la puerta anunciando, arrepentidos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el que venía anunciando al Señor Jesucristo. Por eso aquí dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua. El Señor Jesucristo lo mandó a bautizar con agua para perdón de pecados. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Mire que qué precioso que ahí en las aguas cuando se bautizó el Señor Jesucristo, él mismo dio el ejemplo, fue bautizado con agua y vino el Espíritu Santo sobre él. Es el Señor Jesucristo haciendo su obra aquí en la tierra. Déjenme ir al segundo video.